momento y lo pedimos para las personas que nos van a acompañar. Quiero dejar primero con ustedes para una pequeña presentación, para saber desde dónde nos hablan, cuáles son sus escenarios, sus lugares teológicos para compartirnos estas reflexiones. Primero quiero dejar con ustedes a Soledad del Villar. Ella es teóloga feminista, para que nos cuente muy brevemente quién es ella y desde dónde nos habla esta noche. Hola Lica, hola a todos. Contarles que siendo chilena, nacida en Calera de Tango, a una hora de Santiago, en este minuto me encuentro viviendo ya hace 3, 4 años acá en Estados Unidos, y estoy haciendo mi doctorado en teología. Entonces, mi lugar en este minuto primordial es el lugar de la vida académica, pero también, por supuesto, estoy súper involucrada con Mujeres e Iglesia en Chile, y ahora, bueno, con la pandemia y con todo el tema de que ya no estamos acostumbrando a usar Zoom, ha sido más fácil volver a conectarme con eso, pues con las comunidades en la Iglesia en Chile y estar un poquito más enchufada, pero sí, ahí estoy ahora. Gracias, Sole, por haber aceptado y haber dicho sí a esta invitación. También está con nosotros hoy día Fernando Díaz. Estaba ya conectado, por ahí está. Fernando, te escuchamos. Bienvenido. Hola, muy buenas noches a todos. Mari Pulamien, papá y puchachay, huechequeche cafeita, Fernando Piñén. Soy Fernando Díaz, religioso del Verbo Divino, de profesión teólogo y metido en el mundo indígena, especialmente el mundo mapuche. Llevo unos 40 y tantos años metido ahí. Y hablo desde Iglesia y Minería, ya que participo en esa red. Y contento de poder contribuir desde esas otras miradas, desde los pueblos indígenas, desde la tierra, desde otras religiosidades y otras experiencias espirituales. Eso. Muy bien, bienvenido Fernando. Está con nosotras también una pastora luterana, Isani. ¿Estás por ahí, Isani? Ahí está. Hola. Gracias, Isani, por estar compartiendo. Gracias por invitarme, por ser parte de ese momento de reflexión, ese momento que estamos preocupados, ¿no? Pero que tenemos que ocuparnos. Yo hablo, bueno, desde el mundo evangélico, evangélico protestante, me gusta decir, porque creo que marcamos ahí también una diferencia. También desde de la justicia de género. También hablo desde de mi pastorado con comunidades pobres, ¿no? Con adultos mayores, con mujeres. Entonces, espero que desde ahí puedo contribuir esa noche para dialogar en torno a ese momento histórico que estamos viviendo en el país. Muchas gracias por invitarme, y también desde una mirada ecuménica, por supuesto, ¿no? De un diálogo interreligioso, del respeto por las diferentes espiritualidades también. Exactamente, muchas gracias, Isani. Y también está con nosotros y nosotras esta noche Paul Endre. Él me va a corregir si estoy pronunciando bien su apellido. Paul, bienvenido. Hola, Lica, sí, hola. Mucho gusto también de encontrarme con gente que es muy querida para mí, que agradezco este espacio y Endre, no sé si se pronuncia tal cual se escribe, así que no hay problema. Y bueno, son varios los espacios que también para mí son lugares donde he tenido que reflexionar la teología, ¿no? Uno de ellos ha sido el espacio de la diversidad sexual. Como teólogo me he visto como preguntándome desde ahí. Es un lugar donde también mi existencia es permeada por aquello, ¿no? Entonces, la PADI fue un lugar donde un tiempo estuve haciendo esas preguntas con otros, con otras, con otros. Fue un espacio muy rico de encuentro comunitario, pastoral,
pero también desde la academia he podido también canalizar eso. Y el otro lugar donde también me encuentro haciendo un activismo muy fuerte es como sobreviviente de abuso sexual eclesial. Entonces son dos espacios que también creo que es muy importante hoy día reflexionar, y además me siento, como decía recién Isani, muy convocado a hacer algo, ¿no? A ocuparse. Es preocupante, pero es también muy importante hoy día hacernos cargo del escenario histórico que estamos viviendo. Sí, muchas gracias, Paul, por haber aceptado también esta invitación. Sin duda la presencia de ustedes enriquece esta búsqueda que estamos haciendo todos los chilenos y chilenas durante este tiempo, que ha sido un muy bonito tiempo, un tiempo para recordar lo que es la democracia y lo que esto significa y la riqueza que tiene para nuestro pueblo, pero al mismo tiempo estamos siendo testigos de acontecimientos muy, muy violentos que a muchos, a muchas nos asustan, y es por esto que queríamos abrir este espacio para poder conversar qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que está pasando. Durante estas semanas hemos visto un despliegue en redes sociales con distintas comparaciones en los programas de gobierno de los dos candidatos, que hoy día pasan a la segunda vuelta. La primera pregunta tiene que ver justamente con esto. ¿Qué les hace sentido a ustedes desde dónde están hoy día parados, desde dónde están haciendo experiencia del Evangelio, desde dónde están haciendo experiencia ciudadana? ¿Qué es lo que les hace sentido y qué no les hace sentido de estos planes de gobierno? Tanto del candidato Kast y del candidato Boric. Y desde ahí, desde esa pregunta, queremos ir recabando también algunas pistas que nos ayuden a ir discerniendo cuál está siendo la mejor opción hoy día. Sole, ¿quisieras comenzar tú? Bueno, a ver si algo me hace sentido. No, para mí, bueno, y quizás en esto influye mi experiencia acá en Estados Unidos, para mí es muy claro que el programa de Kast en muchos puntos significa un retroceso importante. Y no solamente el programa, sino también las personas que lo acompañan, el tipo de discursos que crecen al alero de su candidatura. Me parece, o sea, como que veo, claro, las comparaciones con Trump acá en Estados Unidos son muy evidentes. En el discurso antimigrante, también la deslegitimación del tema de los derechos humanos, el querer quitar derechos avanzados por las mujeres, eso, pues como hay muchos temas de su programa que me preocupan profundamente, y un poco del ambiente que generan ese tipo de candidaturas. Bueno, en Brasil también está Bolsonaro, que por lo menos acá en Estados Unidos ha sido muy fuerte, por ejemplo, desde que empezó a gobernar Trump, cómo aumentaron los crímenes de odio. El tema del racismo, cómo se volvió mucho más evidente. Yo acá vivo en una universidad, vivo en la universidad con los estudiantes en el mismo edificio y soy como la encargada pastoral del edificio, y acá mismo en el campus han habido ataques racistas contra estudiantes, y en el fondo entonces hay toda una serie de personas que tienen visiones homofóbicas, racistas, misógenas, etcétera, que de alguna manera se sienten autorizadas a exponer esa manera de pensar públicamente, agrediendo a muchas personas. Entonces, eso es algo que me preocupa y que no me hace sentido y que no quiero que pase en Chile. Y por otro lado, creo que, de nuevo, más quizás sin irme todavía a las propuestas concretas de los candidatos, sino entendiendo un poco el contexto más global en el que estamos situados políticamente hoy día en Chile. Estamos en medio de un proceso constituyente. La Constitución de 1980 hoy día no pesa nada, y todavía no tenemos una nueva Constitución. Y para mí, un elemento de discernimiento que para mí es importante es precisamente proteger el proceso constituyente y que en el fondo se siga viabilizando esa salida democrática a los conflictos que tenemos hoy día los chilenos y chilenas y los problemas que tenemos.
Creo que poner en jaque el proceso constituyente desde una presidencia, por ejemplo, de Kast, es algo que podría sumirnos en una crisis aún más grande. Y en ese sentido, ese es un elemento que a mí, eso, más allá del programa de Gabriel Boric, o sea, uno de los puntos quizás de su programa que a mí más me importa, es precisamente su voluntad de colaborar con el proceso constituyente y de querer asegurar que éste llegue a buen puerto y que seamos nosotros los ciudadanos, los chilenos y chilenas que decidamos si la constitución que nos van a proponer nos gusta o no nos gusta y votemos, ¿no? Y que en el fondo ese programa avance. Entonces, esas dos cosas, como para empezar, pondría yo en la mesa. Gracias, Sole. Paul. Sí, mira, para en la línea de lo que decía también un poco la Sole, y también complementando desde lo que a uno le toca, ¿no? De lo que tú al principio nos decías, de dónde hablamos. Dos cosas, los derechos ganados, ¿no? Que uno también ha visto desde la diversidad sexual. Hablo de mi propia experiencia, ¿no? Constituir familia en este país, lo que ha significado. Y por otro lado, viendo también los derechos de los niños, ¿no? Pienso fundamentalmente en la experiencia de las familias que tienen niños trans, ¿no? ¿Qué va a pasar que en un posible escenario donde un programa de derecha se instale en términos educativos, en términos de políticas públicas con respecto a los niños trans? Esa es una de las preocupaciones que, por ejemplo, con respecto a la diversidad sexual se instala. Porque hay que salir del tema del matrimonio igualitario. Eso es un tema dentro del escenario de la diversidad sexual. No tiene que ver solamente con eso. Desde la orilla del abuso sexual infantil, una urgencia que tenemos que instalar, un tema que tenemos que velar, y desde ahí instalar una óptica de derecho, ¿no? Y velar también por entender al niño como sujeto de derecho, como una persona. Siento que desde el programa que Gabriel Boric ofrece, se tiende a velar y a resguardar en su integridad al niño, ¿no? Creo que desde ahí se puede velar mucho más por esos derechos. No veo que eso se garantice con el programa de Kast, siendo muy honesto desde esa perspectiva, ¿no? Y desde ese punto en particular. Desde otro lado, me pregunto lo siguiente, como activista frente al tema de los abusos sexuales de la Iglesia, ¿no? Y este es un tema muy delicado para nosotros también, ¿no? Como creyente y donde nos situemos en relación a la Iglesia. Yo me pregunto, ¿cuál de los dos candidatos podrían garantizar un comité, una comisión de verdad, justicia y reparación para los sobrevivientes de abuso sexual eclesial en Chile? Y ahí creo que no hay dónde perderse, ¿no? Porque hoy día también somos nosotros testigos frente a las noticias que circulan en los medios, ¿no? Cómo el movimiento de Schoenstatt, por ejemplo, está absolutamente comprometido con situaciones que pesan, ¿no? Que son, acabamos de ver un testimonio muy potente que apareció en la red que ha dicho que las cúpulas de Schoenstatt están muy comprometidas con situaciones que son crímenes, ¿no? Por lo tanto, no hay 2 más 2 son 4. Hay que hacer relaciones para poder tomar una decisión ética, que va más allá de simplemente un tema político. Y en eso también hay que informarse. Hoy día Boric ha dado una declaración muy importante con respecto al tema del acoso, que hasta hace muy poco también comprometía su candidatura. Y en eso me comprometo también diciendo algo que creo que es importante. La red de sobrevivientes y otros activistas de abuso sexual han estado muy complicados de dar el apoyo a Boric precisamente por el tema que se trascendía por las redes sociales. Hoy día, comunicacionalmente, ha aclarado, hace poco hizo una entrevista con Rafael Cavada, también ha trascendido a través de redes declaraciones muy sólidas con respecto a aclarar ese punto, y creo que hoy día, ante eso, el candidato de la derecha no tiene la solidez que hoy día está adquiriendo Boric al respecto. Entonces, eso también me hace pensar como sobreviviente, como creyente, como activista,
¿cuál de los dos candidatos ofrece garantía de una posibilidad de levantar una comisión de verdad, justicia y reparación ante los crímenes de abuso sexual eclesiales, en particular los crímenes que se han hecho contra la infancia? Eso es lo que puedo decir al respecto a la pregunta, Lika. Gracias, Paul. Sin duda, todo lo que ya la Sole y Paul nos está mencionando son temas súper delicados que tienen que ver con el bien común, pero que también tocan la vida personal de la vida, lo humano, ¿no? Y en ese sentido creo que desde la Iglesia tenemos mucho que decir. Antes de darle la palabra a Isani, quisiera recordarles a todas las personas que nos están viendo a través de las páginas de Facebook y las personas que también se conectaron por Zoom, que pueden ir dejando sus comentarios y después yo voy a ir rescatando lo que vaya ahí apareciendo. Si tienen alguna pregunta que quieran hacer, también vamos a tener espacio para eso, así que los chats aquí están abiertos, la palabra está abierta. Isani, te queremos escuchar también. Sí, bueno, compartiendo lo que ya señaló Soledad y Paul, comparto plenamente. Es decir, que me hace sentido o que no me hace sentido. Soy brasileña, ¿no? Y hemos vivido un proceso muy, muy similar en Brasil con la llegada de Bolsonaro al gobierno, ¿no? Veo cosas muy, muy parecidas en la propuesta del candidato Kast, ¿no? Y eso es tremendamente preocupante. Me preocupa mucho como mujer, bueno, y como madre también, ¿no? De un adolescente de 12 años, como el programa de Kast y sobre todo la gente que lo apoya, ¿no? Cómo instalan nuevamente el tema del maltrato, de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y eso es preocupante porque desde la experiencia que hemos visto en Brasil, cuando un presidente o cuando un programa de gobierno se da el permiso para eso, supuestamente aumenta mucho la violencia contra las mujeres, ¿no? No solo contra las mujeres, sino con todas las personas que han sido históricamente marginalizadas, ¿no? Como en el caso de Brasil, las personas negras, ¿no? Afrodescendientes, la discriminación. Vemos un proyecto de gobierno que discrimina, ¿no? Que plantea dar beneficio a parejas que son casadas, ¿no? Eso es no entender nada, es no saber leer la realidad que vivimos en Chile, ¿no? Basta nosotros mirar todas las deudas de pensiones alimenticias y ver cuántas mujeres sacan las familias solas, ¿no? Tienen que educar sus hijos solos. Y más encima, es justamente a esas mujeres que un gobierno debería pensar, ¿no? En apoyar y no de quitar beneficio. Entonces, nos parece que es un proyecto tremendamente discriminador, que nega, ¿no? la dignidad, la igual dignidad de todas las personas. Entonces, desde de nuestra mirada cristiana, el ejercicio de nuestra ciudadanía, nuestro compromiso, es siempre desde la perspectiva del reino de Dios y su justicia, ¿no? Creo que para nosotros eso es lo fundamental. Entonces, yo en ese momento hago el discernimiento entre ambos proyectos y digo, bueno, ¿cuál es el proyecto que me permite, ¿no? Ampliar, que me permite incluir, que me permite garantizar derecho? Y en ese sentido, obviamente, tenemos que ser claros por un candidato. El candidato Kast está planteando, por ejemplo, el tema de los migrantes. Nos parece que a esa altura plantear como solución
¿no? Al tema migratorio, que por supuesto tenemos que conversar, tenemos que dialogar, construir una zanja, nos parece realmente muy poco serio, ¿no? Y muy anticristiano, anti-evangelio, ¿no? Entonces, esas son algunas preocupaciones que tenemos. Obviamente, lo preocupante también es retroceder en materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Tanto nos costó, ¿no? Como mujeres conseguir en Chile la ley de despenalización en 3 causales, ¿no? Y ahora vemos con mucha preocupación que podemos retroceder en eso, ¿no? La tercera causal, ¿no? Que es el tema de violación, que ha sido muy cuestionado, vuelve a estar nuevamente en discusión. Nos parece que eso realmente nos debe también alertar. Bueno, el tema ambiental también, ¿no? Es decir, hoy no asumir que estamos en una crisis climática es negar también lo que está a la vista. Es decir, un gobierno cristiano, un gobierno que habla en nombre de Dios, no puede dejar de ver lo que está pasando con toda la creación de Dios, ¿no? Entonces, ahí hay algunas cosas, ¿no? Que nos parece muy, muy preocupante y que podamos discernir desde el Evangelio en las 2 propuestas que están en la mesa. Muy bien, gracias, Isana. Fernando, en esta misma pregunta, ¿qué te hace sentido y qué no te hace sentido de estas propuestas? Bueno, yo como trabajo desde el mundo indígena y desde la teología de la cultura, la liberación, la verdad es que los quiero remitir a una cosa. Hace 500 años llegó acá la iglesia y la minería. Hace 500 años llegó los que buscaban oro, que eran empresas privadas, apoyados por el rey, por un aparato legal, pero llegó la iglesia también. Y en estos 500 años hay un continuo, que la historia a veces nos muestra etapas coloniales, conquista, modernidad, que son bastante frágiles porque engañan. ¿Y por qué me quiero remitir a eso? Porque si ustedes toman a Kast, que se plantea como cristiano, es bien importante entender que él en realidad es muy fiel al cristianismo histórico, a la cristiandad, o sea, a una cristiandad que llegó de mano de la minería. Y la Iglesia desde hace 500 años en este continente ha tenido que lidiar con los derechos indígenas, Pablo III, Bula Sublimis Deus, que reconoce los derechos de los indígenas, pero a prácticas concretas desde el imperio romano en España, que conculca esos derechos por intereses muy básicos. El enriquecimiento de España y el proceso continuo hasta el día de hoy es de grupos de personas que se organizan para enriquecerse despojando a otros, nada más. Extractivismo, capitalismo, neoliberalismo, le ponemos nombres así, pero Kreberman creo que es alguien que dice enriquecimiento por despojo de otros. O sea, el continuo de eso, hasta el día de hoy, es lo que representa Kast. Y por eso, si uno empieza a hurgar en toda la historia de conquista y colonización, están obviamente los indígenas, están las mujeres, están los afrodescendientes traídos de los crímenes más grandes de la humanidad, millones de personas asesinadas, conculcadas en todos sus derechos, avalado por la iglesia. Acuerden que eran bautizados. Entonces, ¿para qué vamos a decir de los crímenes de la sexualidad? Usted sabe que los españoles, cuando encontraban diversidad sexual en las comunidades indígenas, los mataban con mastines, con perros. Traían perros especialmente para eso, para despedazarlos. Pero no les importaba nada el abuso sexual. O sea, la historia de nuestro continente es una historia de abuso sexual. Por siglos. De afrodescendientes, Senzala y Casagrande, una clásica novela del Brasil, un centro de producción de esclavos, ¿no es cierto?, por violencia sexual, al cual la iglesia avaló poniendo un solo sacramento, el bautismo. Los negros no tenían derecho al matrimonio en Brasil. Y el mundo indígena, en la medida en que se bautizaba, entraba en la esfera productiva, y en la medida en que se mantenía rebelde, pasaba a ser pagano y podía ser esclavizado. Bueno, todas esas formas instaladas en el inicio de este continente se mantienen de diversas formas. Por eso, para nosotros la teología de la liberación y los procesos contestatarios son tan fundamentales.
No es extraño que Kast sea cercano a Schoenstatt, figura patriarcal, madre sumisa, sexualidad en un segundo piso, ¿no es cierto? Por eso yo digo, no nos enfrentamos a nada nuevo. Lo nuevo quizás es Boric, un joven que no golpea la mesa con, dice, tengo todo claro, esto va a ser así y les voy a dar seguridad. No, dice, oye, vayamos construyendo. Nosotros, su inexperiencia es lo que nos juega a favor, porque para mí el problema es que Kast tiene todo claro y se une a todo un grupo que dice, sí, en realidad la figura patriarcal me da seguridad porque la libertad es peligrosa, las mujeres son peligrosas, los paganos, los otros hay que arrinconarlos. La colonización siempre ha vuelto útiles a los otros, a los intereses de una minoría, que se enriquece con el despojo de otros. Y eso traspasa lo sexual, traspasa lo económico, traspasa lo religioso y obviamente traspasa la tierra. Mientras estamos en plena pandemia, las grandes mineras han avanzado en la compra de derechos de agua, de tierras, de empresas. Si ustedes miran el mapa minero de América Latina, ¿saben dónde no hay mineras? En la Araucanía. ¿No les parece extraño? Y les hablo desde ahí, desde el ser indígena en América Latina, ser indígena y ser mujer en América Latina, ser indígena y ser mujer y ser pobre en América Latina. ¿No les parece que hay una constante? Alguien decía hace muchos años, todos los procesos en América Latina económicos terminan siempre en una mujer indígena, campesina, pobre, que trabaja gratis, porque cuida a sus hermanitos, porque hace aseo, o porque nadie le paga. Y es como la última del escalón, ¿no? Kast está en lo correcto para esa mentalidad, y por eso es tan importante distinguir los procesos. Kast ofrece una seguridad patriarcal, falocéntrica de todas maneras, que no tiene asco, como Bolsonaro y como Trump, en anunciar que él es así, porque lo que él ofrece es seguridad. No como estos que quieren revolverlo todo, pero si queremos revolverlo todo realmente. Porque, ¿cómo cambiamos las relaciones evangélicamente? No con la cristiandad imperial. Recuerden que nosotros como iglesia nos debatimos continuamente con obispos que se sienten príncipes y actúan como señores feudales de propiedad privada, ¿no? Que hasta las mujeres son su propiedad. Los palacios son su... Nosotros queremos algo distinto, queremos otra forma de ser iglesia. Y por eso las mujeres han sido fundamentales en este cambio, o están siendo fundamentales. Las diversidades sexuales, exactamente lo mismo. Los indígenas, ¿acaso caben solo bautizados? Cuando en este continente, me acuerdo, para Puebla, se hablaba del mundo indígena que no es ni latino ni americano, es afrodescendiente y es indígena, y tiene su propia espiritualidad, sus propias tradiciones, su propia cosmovisión. Yo participo en el mundo mapuche y con otras tradiciones, en su mundo chamánico, y nosotros no entendemos nada de la cosmovisión indígena. Bueno, Kast es el modelo que no le interesa eso. Todo tiene que ser cristianizado, porque ese modelo de cristiandad ha sido el soporte ideológico del modelo que hace a los demás útiles para poderlos despojar de sus bienes. No nos podemos olvidar que en América Latina el despojo de los bienes se hace vía bautismo. El despojo de los afrodescendientes de su libertad se hace vía bautismo. Por eso, Iglesia y Minería, desde lo que estoy hablando, tiene aquí un nicho muy concreto. Kast representa, por eso se pone, ¿no? República y cristiano, para poder asegurar y decirle, mire, yo soy más de lo mismo y se lo ofrezco con seguridad. Y por eso la iglesia le está moviendo la cola, y han visto que los obispos están así, los feligreses, y la clase católica en Chile, que es católica, la clase dominante, ¿no es cierto? Y que amparó a Caradima, y que amparó a cuánta gente. Bueno, eso es lo que está en juego. Y Boric quizás ni mide toda pero él es parte de un proceso de contestación de un sistema que es extractivista de hace 500 años, no de ayer. Es un modelo que sigue despojando a las personas de sus bienes
para enriquecer a una minoría, sino paseen por Chicureo y después vayan a Bajos de Mena. ¿Quién hace qué trabajos? Y en Chile mestizo, indígena. Por eso la bandera mapuche que haya estado en la Plaza de Italia, en la Plaza de Dignidad, no es cualquier cosa. Hay un cambio en nuestro país posible que puede ser apagado, que en la época de la UP, acuérdense que Allende fue el único que hizo 2 congresos indígenas, fue la primera vez que se reconocían derechos a los indígenas. Es decir, la derecha está atenta, porque aquí se están jugando cosas de fondo. Y las iglesias cristianas tenemos que definirnos realmente por un Cristo liberador. Me acuerdo, José Comblán, ¿se acuerdan? Vocación a la libertad. O más de lo mismo, un cristianismo que es imperio y que siempre va a lucrar con el grupo que domina, porque así lo viene haciendo hace 500 años. Entonces, Kast, hay que mostrar que realmente ese es un modelo cristiano, pero de cristiandad, no evangélico, no del evangelio, no de Jesús. Por eso me parece tan importante este referente y agradezco la invitación. Hay que definirse frente a Jesús, no frente a la iglesia, porque la iglesia hay que traducir frente a la asamblea de los que siguen a Jesús. Pero de los que seguían a Jesús muchos lo traicionaron, porque no ofreció todo el poder. Si no, Marcos, el Evangelio de Marcos no denunciaría continuamente a los apóstoles tratando de repartirse el poder, ¿no es cierto? O sea, los evangelios tienen su autocrítica ahí. Y en la iglesia, en las iglesias nos repartimos el poder. Y por eso estos referentes como el que está convocando a este encuentro hoy día, necesitamos ser muy explícitos, muy explícitos. Yo lo digo porque desde Iglesia Minería, uno de los problemas es que la gran minería, que es la que está detrás de muchos procesos políticos en Chile, ¿usted cree que va a soltar la gran minería el hueso que tiene aquí en Chile? Cobre, litio y todo eso. No lo ha soltado ni en Perú, ni en Ecuador, ni lo va a soltar en Brasil. La Vale Dolce en Brasil asesinó y destruyó Brumadinho, un pueblo con un relave y no es culpable. En Estados Unidos y Canadá es exactamente lo mismo, conflicto con los pueblos indígenas. No hay que creer que la colonización terminó. Kast es más de lo mismo, de procesos coloniales, y donde como iglesia tenemos que preguntarnos si queremos seguir funcionando como soporte ideológico a estos procesos de despojo y de enriquecimiento ilícito. Eso. Sin duda, los 4 nos han mostrado una mirada súper amplia de lo que hoy día estamos viviendo y lo que justamente tiene que ser punto de discernimiento para los que estamos siguiendo a Jesús desde esta perspectiva liberadora, como decía Fernando, podamos pensar bien las cosas, ¿no? Y justamente tiene que ver con esto la segunda pregunta, que ya nos vamos a ir más bien al Evangelio. ¿Sí? Porque, como decía Fernando, Kast se apropió de un discurso cristiano y creo que es justo también mostrar la otra cara de una interpretación bíblica, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio? ¿Qué nos muestra el Evangelio de Jesús liberador y que puede ser una pista hoy día para estas elecciones? ¿Qué podemos rescatar del Evangelio para hoy día mostrarle a las personas que no solo la mirada de Kast, de esta cristiandad, como decía Fernando, es la que vale, ¿no? Paul. Ok. A ver, antes de responder la pregunta, quisiera hacer un alcance, porque creo que quedé un poco corto con lo que preguntaste al comienzo. O sea, hay algo también que me parece muy interesante decir a propósito de las propuestas, de los programas, de los candidatos. Y yo veo en Boric algo muy importante que creo que nos va a hacer mucho bien, no solo como sociedad, sino que a propósito de esta iglesia tan machista, tan patriarcal, tan buena de pronto para que nosotros los hombres nos tomemos el micrófono y no dejemos que las mujeres también tomen el liderazgo. Creo que Boric representa una masculinidad en deconstrucción y una masculinidad también en aprendizaje, que se encuentro que es maravilloso, porque nos abre también a nosotros, los hombres, los varones, a abrirnos a distintas expresiones y también a una exploración de nuestra propia masculinidad, que muchas veces ha sido pauteada
por una mirada tan conservadora, tan tradicional, tan binaria sobre nosotros mismos. Y eso yo creo que lo encarna muy bien en el programa del otro candidato. Entonces, cuando las redes sociales se han encargado a través de ciertas plataformas de mostrar un Boric caricaturizado y haciendo de él también bullying sobre su sexualidad, donde él ha sido capaz de abrirla y hablar. Yo me remonto a mis 17, a mis 16, a mis 15 años, cuando recuerdo las veces en que muchas veces sufría de bullying homofóbico. Entonces, hoy día veo que el próximo presidente de Chile es capaz de decir, sí, yo exploré eso y no hay culpa en ello. Eso es liberador, a propósito de lo que hablaba recién Fernando sobre qué propuesta lleva más a encauzar un proceso de liberación social. Yo pienso en mis sobrinos, pienso en el mundo que también les puedo dejar. Y ahora haciendo el engarce con la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en el Evangelio? ¿Cómo podemos hacer el enganche con el Evangelio? Bueno, le estuve dando vuelta hoy día, mucha vuelta en verdad, varios momentos del día y también ayer. Y hay un texto del Evangelio que me llama mucho la atención, que es el texto de la mujer sirofenicia. ¿Y por qué me gusta ese texto? Porque en él convergen varias realidades, ¿no? Es una mujer, es una extranjera, no pertenece al mundo de Jesús en términos étnicos ni tampoco culturales. Es un desafío para Jesús, porque es una mujer que desafía en algo que él no lo tenía presupuestado, ¿no? Yo sé que algunos saben que una de las temáticas que a mí más me mueve y que durante todo el tiempo que me he dedicado a la teología académicamente ha sido el Jesús histórico. Entonces, siendo fiel académicamente a mis convicciones, yo sé que Jesús, él tuvo un proceso en el fondo, ¿no? Descubrir que también este mensaje, este llamado no era solamente para este pueblo, pero ojo que la comunidad cristiana terminó de completar esa conciencia de Jesús. Jesús no tuvo palabras para todos, Jesús no fue en el fondo antiesclavista, ni tampoco habló sobre la droga, ni tampoco fue gay friendly, como muchas veces, y eso muy a mi pesar, quisiéramos también proyectar en él, ¿no? No fue un feminista adelantado tampoco, perdón Sole, pero lo que quiero decir es que no es bueno aplicar en él categorías que no corresponden, pero sí es muy liberador y también es muy sano entender que la comunidad cristiana, todos, no es privativo del mundo católico. La comunidad cristiana es la que completa la conciencia de Jesús. Nosotros vamos animados por el Espíritu completando su conciencia. Entonces tenemos una tarea muy liberadora para ampliar la conciencia de Jesús. Los evangelios vienen a hacer entonces justamente ese eco. Lo que a él le faltó decir y hacer es lo que nosotros tenemos que decir y hacer. Y en ese sentido, ¿cuál de los dos programas responde más a la tarea liberadora de Jesús? Esa yo creo que es la gran pregunta, y ahí donde yo creo, bueno, yo no me pierdo, ¿no? Yo creo que hay una propuesta ahí clara que responde también a los derechos humanos y en donde el bien común debe primar. Y para mí, en ese sentido, la propuesta de Gabriel Boric es la propuesta que se acerca a completar esa conciencia que comunitariamente podemos seguir respondiendo, y desde una universalidad, desde un trabajo en conjunto, comunitariamente, donde, tal como también decían Fernando y todos los que hoy día hemos estado reflexionando juntos, vamos ampliando, ¿no? Vamos construyendo comunitariamente. Aquí no somos poseedores de una verdad. La única verdad es el bienestar de la persona, y eso es lo que, en definitiva, el mensaje del Evangelio concentra, ¿no? La única verdad que existe dentro del mensaje cristiano es que Dios se hizo uno de nosotros, y por lo tanto somos nosotros los que encarnamos la presencia real de Dios, ¿no? Es en el ser humano donde encontramos a Dios. Y ahí es donde no tenemos que perdernos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Lick. Paul. Y Sani. He estado ese tiempo pensando mucho en las propuestas y me he centrado en el camino que ha hecho Jesús, ¿no?
ese camino que empieza en Galilea y termina en Jerusalén, ¿no? Y creo que hoy, como seguidores de Jesús de Nazaret, hemos de hacer ese camino, ¿no? Veo que en ese camino Jesús va haciendo acontecer, va acercando el reino de Dios, ¿no? Entonces creo que hoy estamos nosotros llamados también a hacer ese camino, un poco decía, lo que decía Paul, ¿no? Somos nosotros los que hoy encarnamos ese proyecto. Y creo que no debemos perdernos, ¿no? Yo creo que el proyecto de Jesús es un proyecto de vida, ¿no? Y él yo pensaba justamente también en el texto de la mujer sirofenicia, que me encanta, porque el propio Jesús se deja interpelar por esa mujer, ¿no? Él cambia de postura, ¿no? Él abre. Entonces, desde ahí, para mí, ser seguidor de Jesús, de ese Jesús, es también siempre apertura, no es cerrar derechos, ¿no? Sino que es siempre abrir, ¿no? Es mirar hoy quién están comiendo las migajas, ¿no? Y no perderse en eso, ¿no? El estallido social fue un grito frente al cansancio de comer las migajas. Ahí vemos a la mujer sirofenicia diciendo, ya basta, ¿no? Yo también merezco ser incluida en ese proyecto de vida. Yo también merezco educación de calidad, ¿no? Yo merezco también tener acceso a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, yo creo que no hay que perderse. Para mí, hoy hemos de centrar nuestra mirada en este camino que hizo Jesús. Y no olvidar el por qué Jesús fue a la cruz, ¿no? Que es consecuencia de ese caminar donde fue haciendo acontecer los derechos de las personas que siempre estuvieron al margen, ¿no? Fue sacando a esas personas del margen y llevando al centro. A las mujeres, a los niños, a las personas enfermas, ¿no? Que no eran consideradas. Entonces creo que siento que las dos propuestas están claras. Obviamente que son propuestas humanas, ¿no? Y ahí tampoco debemos tener cuidado también de no frustrarnos, ¿no? Sin embargo, me parece que una propuesta nos invita a construir esperanza, ese Chile que todos soñamos, un Chile más equitativo, ¿no? Más justo, más amoroso, un Chile donde los hombres pueden cuestionarse también y mirarse y decir, ya no quiero más eso para mí, ¿no? Quiero permitirme también vivir otra masculinidad, ¿no? Lo que vemos en el propio candidato que es joven, y me parece que ahí hay una tremenda oportunidad, ¿no? Yo creo que la única verdad que nosotros los cristianos tenemos es la verdad que nos muestra Jesús de Nazaret, que es la verdad del reino de Dios, ¿no? Entonces, desde ahí siempre se abre para construir y construir esperanza. Entonces, creo que no hay que perderse. Para mí, por lo menos, me cuesta decir, bueno, no, hay que votar por Boris, ¿no? Pero creo que tenemos que siempre mirar las propuestas y ver cuál es la propuesta que genera más vida y cuál es la propuesta que no genera esa vida que nos muestra el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio, claro, hay una opción preferencial por los pobres siempre, ¿no? Es liberación, siempre. Muy bien, clara y precisa, Isani, como siempre. Sole. Bueno, ¿qué voy a agregar yo a todas las cosas que han dicho? Estoy fascinada con esta conversación, eso puedo agregar. Y quizás un par de ideas. Una, a mí me gusta mucho una frase de don Pedro Casaldáliga que dice que lo opuesto a la fe no es el ateísmo, sino el miedo. Y haciendo así como una especie de discernimiento espiritual, afectivo de lo que está detrás, como del espíritu que hay detrás de cada una de las campañas. Claramente hay una campaña que está alimentada por el miedo, o sea, que mira hacia eso, los rincones oscuros del alma humana y los explota, ¿no? No para sanarlos, sino para sacar provecho de esa vulnerabilidad, y de ese miedo y de ese deseo de seguridad, etc. Y por otro lado, una campaña
que cada vez más se está perfilando muy claramente en torno al símbolo de la vida, esta idea del árbol, que yo la encuentro muy bonita. Obviamente se ha usado también para decir, oye, está arriba del árbol, como que no está en la realidad, pero al mismo tiempo o sea, un árbol es un símbolo de eso, de vida, de estar enraizado en la tierra, o sea, en algo más grande que nosotros, pero al mismo tiempo también eso, de ideales, las ramas, la idea también del reino, ¿no? de que esta semilla de mostaza y crece este árbol y que después los pájaros se posan en él. Creo que es muy potente ese símbolo. Y habla mucho de las esperanzas que hay detrás de esa candidatura, que sí, yo creo que la Isani tiene razón, de que yo creo que no hay que, o sea, no se trata de canonizar a Boric o de decir que no va a cometer errores. Yo creo que va a cometer errores desde el día 1 y van a haber 1000 razones para criticarlo, y por otro lado el país es más que el presidente. Pero sí, eso, pues como pensando un poco en la energía detrás de cada candidatura, veo muy claramente una energía, eso, de esperanza, de deseos de algo distinto, y otra opuesta que es del miedo. Y quería agregar también, para conectar un poco con lo que decía Fernando del tema del imperialismo y lo colonial, a Jesús lo mató un imperio. Lo mató un imperio aliado con poderes religiosos. Y en el fondo, ese dato a la iglesia colonial, a la iglesia de cristiandad, se le olvida, ¿no? Y vuelve a repetir, y vuelve a crucificar una y otra vez, incluso en nombre de ese mismo Cristo que murió crucificado. Recordaba que junto con venir la minería y la iglesia, creo que la iglesia latinoamericana está esta doble alma. Justo esta semana he estado leyendo a Bartolomé de las Casas por primera vez, y me ha sorprendido mucho cómo tan tempranamente él pudo articular una crítica muy, quizá hoy día anticuada, yo no usaría el mismo lenguaje hoy día, etcétera, pero muy aguda, al modo en cómo se ocurrió la conquista, ¿no? Otros también, otros grandes textos, Guamán Poma de Ayala, que siendo él mitad inca y mitad español, siendo mestizo, va y le escribe una carta al rey diciendo, oye, estos cristianos, ojalá vivieran lo que dicen, pero y la verdad es que el reino de los incas se parecía más al cristianismo que predican que el reino que nos están imponiendo ellos hoy día. Bueno, pero me acuerdo de esas figuras porque creo que es importante recordar también que en el cristianismo en América Latina siempre ha existido una corriente profética, con más fuerza, menos fuerza, con distintas articulaciones en el lenguaje, afirmándose de distintas tradiciones y maneras de entender el Evangelio, pero siempre ha existido esta corriente profética que defiende los derechos del otro, del distinto, del que no somos nosotros, ¿no? Y que es capaz de ser autocrítica con sí misma, ¿no? Que eso, autocrítica eclesial. Y en esa línea, creo también que, claro, eso, pues detrás de la candidatura de Boric está lo nuevo, y lo nuevo, la posibilidad de una vez más de cambiar el rumbo de nuestra historia, que repito, yo creo que está más centrada en lo de la convención constituyente, pero que en el fondo tener eso, un presidente que lo apoye, podría hacer las cosas un poco más fáciles. Pero nada, creo que también es interesante ver cómo el discurso de la derecha quiere quitarle esa novedad, anclándolo a peleas del pasado, ¿no? Entonces diciendo, esta idea, por ejemplo, de que Boric es el candidato del Partido Comunista, como si ser comunista fuera una ofensa, que ya me parece que es un punto de partida errado, ¿no? Pero eso, como situar lo que está pasando hoy día en Chile en la Guerra Fría, y no confiar en la juventud, no confiar en que estamos enfrentando, sí, desafíos de cientos de años,
pero también desafíos con una urgencia que no teníamos antes, el tema del cambio climático, por ejemplo. O sea, negar el cambio climático es poner la sobrevivencia de todos en juego, y no solo de los seres humanos. En fin, eso, ya, estoy hablando mucho. Devuelvo la palabra a Liz. Gracias Sole. Fernando, te escuchamos. Yo me voy directo al hueso, desde mi experiencia mapuche y desde el Guiñatún Tú sabes que siempre en el Guiñatún, yo estuve muchos años en Puerto Domínguez, se sacrifica un cordero. Y yo me metí en el tema de mi tesis doctoral con la violencia sagrada, Chirar y el Cordero de Dios y los sacrificios humanos, ¿no? Y hay una cosa en el Evangelio de Marcos que me ha ido cayendo así la teja. ¿Se acuerdan cuando va todo bien, hay hartos milagros, mucha gente lo sigue, pero empieza a bajar a Jerusalén y la gente, su grupo se le empieza a echar para atrás? Porque él le dice, mire, francamente vamos a ir a morir. Y uno dice, pero qué estúpido, si tiene harta gente. Pedro dice, quedémonos en Galilea, y otro, pero al rato se están repartiendo el poder, o sea, no han entendido nada de lo que es el reino de Dios. Es que eso es bien importante para hacer las lecturas de nuestro continente y las lecturas políticas actuales. ¿Quién está dispuesto a sacrificar al otro? Lo que en filosofía se habla de una existencia ética, ¿no? Mira, yo creo en ti, creo en tu opinión, difiero totalmente, pero no voy a hacer nada no te voy a dañar para poder primar con mis ideas. Y ahí se separan primero las aguas, porque yo ya veo en las posturas de Kast, velada y en algunos aspectos explícitamente, la amenaza a los enemigos, o sea, detener en lugares, usar fuerzas militares, reprimir, así, desnudo, ¿ah? ¿Qué es lo que mucha gente quiere? Aquí estamos con cosas en Chile, hay gente que sale así, puta, disparen, saquen los milicos a la calle, y todas estas cosas, ¿no? Y en Araucanía vamos a poner orden, pero orden es disparar, es matar, o sea, es continuar lo que se ha hecho. Entonces, hay una cosa muy curiosa. Jesús, en el anuncio del Evangelio, tiene un punto que es clarísimo. Él es el Cordero de Dios. Cuando nosotros estamos en la Eucaristía, nos vamos a aliar con el Señor, decimos ya, asumimos el proyecto del reino, pero un poquito antes, toma el pan y uno dice, yo como cura lo tomo y miro y digo, ¿qué es esto, Cordero de Dios? ¿Qué puede significar? Yo me aliaría con un caballo, con un tigre de Dios, con un león de América, pero no con un cordero degollado. Y ahí está el punto. Ese Cordero de Dios, que va a morir, por eso Jesús lo anuncia, y después la iglesia lo recoge como Cordero de Dios, sobre todo Apocalipsis, es, ¿cómo yo me voy a aliar con un impotente? Filipenses 2, ¿no es cierto? El que es despojado de poder, que no amenaza para reinar. Por eso este reino no es de este mundo, y por eso los discípulos empiezan a bajarse, porque quieren poder. Y lo vemos en el episcopado por siglos. Poder. Poder. En nuestra iglesia feudal y colonial, y todavía sigue, las actitudes de cardenales en Chile y de obispos, de una prepotencia, ¿no es cierto? De hablar así como yo piso más fuerte que tú. Como cuando Trump entró al poder y tiró la bomba más grande que tenía, no nuclear, ¿se acuerdan? La baby bomba, así, mira, llegué y tengo bomba. Jesús es todo lo contrario, es desde el no poder. Entonces, me parece que ahí hay un punto donde los cristianos tenemos que discernir. Obviamente coincido, Boris, no es la respuesta de todo, pero hay dos palabras que se oponen, como ahí decía la Sole, el miedo y la esperanza. Me acordé al tiro de Ernst Bloch, ¿no? Principio esperanza. ¿Cómo se mueven los pueblos, ¿no? Fundamento de nuestra teología política. Y una teología del miedo es la teología de la esclavitud. Aquí en América Latina se infundía miedo para poder reinar. Entonces, vemos a Kast y a Boris en posturas bien distintas. A mí me extraña que haya usado la palabra esperanza, porque la palabra esperanza es una palabra potente, pero no da poder. Porque la esperanza hay que construirla, organizarla y trabajarla todos los días. Entonces eso es lo primero. Me parece que eso divide las aguas. Yo veo en Kast una postura sacrificial, es decir, él anuncia que está dispuesto a sacrificar mucha gente, como lo hizo Trump, como lo hizo Bolsonaro y varios más. Nosotros, a los que piensan distinto, los vamos a sacrificar. Prepárense. Y hay un grupo, obviamente, patriarcal, dominante, que le interesa eso, porque eso es la continuidad de esa cristiandad. Y el segundo punto,
que tiene que ver con medio ambiente, que es algo que hemos venido recogiendo desde el mundo indígena y desde otros procesos, es que el creador es el salvador. Y ahí me gusta mucho lo que decía Paul André, cómo vamos siendo la ampliación o la plenitud de la verdad revelada en Cristo, ¿no? Por algo, el Evangelio de Juan dice que por él fueron creadas todas las cosas y sin él nada existiría. Cuando uno entra en el mundo chamánico y entra en el mundo de los espíritus y danza con el pueblo indígena y entra en su mundo de los espíritus, tú te das cuenta que la tierra es revelación de Dios, es palabra de Dios. Nosotros creemos que la creación es palabra, ¿no? La creación para este mundo explotador es simplemente un insumo más. La montaña, el río, el mar. Yo no le voy a rezar al mar, ni le voy a rezar a la montaña, ni al bosque, ni a los remedios. Cuando uno va a la Amazonía y le pregunta al curandero, oye, ¿cómo sabes tú de esta liana, de esta ayahuasca, de tal planta? Ah, padre, dice, la planta enseña. Y cuando tú entras en trance con ello, la planta te enseña. Nosotros, con nuestra racionalidad occidental, hemos desconocido la capacidad reveladora de vida que tiene la creación. Porque en la práctica no creemos que la creación sea palabra de Dios. Entonces, esa disociación está en modelos de cristianismo muy distintos. Un cristianismo que es soporte ideológico para la explotación, para el extractivismo, véase Trump, véase Bolsonaro, y aquí la amenaza de Cast, y un cambio que hay que avanzar en una consideración de realmente que la naturaleza es un lugar de vida que merece respeto. Oye, planteamientos como que los animales y la naturaleza que convivan con los seres humanos tienen que pagar su precio para vivir, son de una bestialidad. Cuando trabajando en grupos científicos, toda la recuperación del animismo, es decir, de la inteligencia que está en la naturaleza. ¿Cómo no vamos a entender que las plantas, los cerros, los ríos son sistemas que tienen una propia fuerza espiritual, una propia inteligencia? No son simplemente cosas que podemos destruir, porque nuestra vida depende de ellos también. Ese cambio me parece fundamental y lo veo mucho más posible en una propuesta de esperanza que en una propuesta de miedo extractivista. Entonces, para mí, obviamente yo también coincido con ustedes, obviamente que no se va a solucionar en un periodo, pero apuesto por la esperanza de un cambio fundamental de paradigma frente a la creación, frente a los enemigos y frente a los más pequeños, poner a los más pequeños en primer lugar. Eso. Muchas gracias, Fernando. De verdad yo me sumo a todas las palabras y los mensajes que nos han llegado por Facebook y también por el chat del Zoom, que por tiempo desgraciadamente no los voy a alcanzar a leer, pero agradecemos a las 70 personas que se unieron en esta conversación y se han mantenido fieles en la transmisión. Y me quiero quedar con un mensaje que nos manda Carmen Gloria Soto Sánchez, que dice: mil gracias por las fuerzas de sus mensajes y testimonios. No estamos solos, somos muchos. No estamos solos, somos muchos. Yo creo que ese es el gran mensaje que debemos transmitir con toda la esperanza del mundo. Para cerrar, quiero invitarles a hacer un ejercicio como cierran los debates presidenciales, que justamente se nos viene uno el próximo lunes, si no me equivoco, ahí me corroboran la información. Quiero pedirles que en 30 segundos, cada uno, Fernando, La Soli, Sani y Paul, en 30 segundos le manden un mensaje de esperanza justamente a nuestro pueblo chileno, para que podamos en esta previa de las elecciones centrarnos en la esperanza y perder el miedo que tanto nos han instaurado en estos días. Paul, comienzo contigo, 30 segundos. No tengamos miedo a poder soñar y construir el país que merecemos, el país que queremos y el país donde todos podemos tener un lugar donde ser feliz. Muy bien. Y Sani. Decía otro día en una carta a una organización social que
que el 25 de octubre abrimos un horizonte. Y la invitación es ese horizonte de un país más justo, más solidario, más amoroso, ¿no? Un país más diverso, no lo cerramos, que podamos seguir haciendo acontecer ese país. Así que invitar a tener esa esperanza y sentir que cada uno de nosotros podamos ser esa esperanza. Y yo no quería dejar de pasar, voy a pedir un minutito más. Siento que hoy confundimos mucho nuestro cristianismo con una moralidad sexual, ¿no? Y si miramos los evangelios, Jesús no se refiere casi nada a eso, ¿no? Cuando habla sobre el divorcio, él hace una crítica al matrimonio patriarcal, ¿no? Y nosotros nos centramos en todo eso, ¿no? Quizás demos vuelta y miramos a lo social que Jesús hablaba y no a lo sexual, porque no era tema para Jesús. Eso. No podía dejar de pasar eso. Muchas gracias, Gisani. Fernando. Me sumo a la palabra, no tengamos miedo, la palabra fundamental del Cristo resucitado en nosotros. No tengamos miedo a ser profundamente nosotros mismos, porque la espiritualidad es eso, la capacidad que tenemos de ser nosotros mismos, y los cambios se hacen desde el espíritu de Jesús y desde el espíritu de cada uno de nosotros. Somos seres espirituales. Y no espiritualismo, no estoy confundiendo con piedad, sino esa capacidad de ser nosotros mismos también como país, de nuestra identidad, de mirarnos en la pluralidad que somos, de acogernos, no tengamos miedo de ser nosotros mismos. Muchas gracias, Fernando. Y terminamos con Soledad. Bueno, voy a complementar ese llamado a la esperanza con un llamado al trabajo. Trabajemos para que esto sea posible. Trabajar para que esto sea posible significa conversar con las personas que no están convencidas, significa, no sé, ser apoderados el día de las elecciones, significa estar dispuesto a dialogar, dispuesto a conversar, abrirnos al otro, abrirnos a eso, a los diferentes y mostrarles que hay espacio para ellos en este proyecto. Eso. Muchas gracias, Sole. Estamos en tiempo de Adviento, como dicen, ha escrito mucha gente, y la verdad es que sí, pareciera ser que en un parto muy, muy doloroso, y esperamos que estas próximas elecciones veamos parir, seamos testigos del parir de un nuevo Chile que nos llene de esperanza para todos, todas y todes. Para terminar, agradeciéndole ya a nuestros invitados e invitadas y también a las personas que estuvieron conectados con nosotros el día de hoy, quiero darle la palabra a Mirenchu y Elías, que también son parte de la Coordinadora Paz de Justicia, que van a cerrar este espacio de diálogo proclamando ya la declaración que hemos escrito, reflexionado y discernido desde la Coordinadora para todos y todas ustedes. Mirenchu, Elías, les doy la palabra. Y muchas gracias por el espacio, de verdad. Declaración a los hermanos y hermanas electores de la Coordinadora Paz, fruto de la justicia. El fruto de tu justicia será la paz, la justicia traerá la tranquilidad. Isaías 38, 17. Desde la porfiada esperanza que nos mueve hacia el seguimiento de Jesús liberador, la Coordinadora Paz, fruto de la justicia, instancia cristiana, que acogiendo una gran diversidad busca acompañar el camino de nuestro pueblo desde el despertar del 18 de octubre del 2019, día desde el cual ha caminado como iglesia diversa, inclusiva, respetuosa y en opción radical por los más empobrecidos de nuestro país. Como discípulos y discípulas del Maestro Jesús, intentamos cumplir nuestro mandato profético de anunciar y sobre todo denunciar todo acto injusto y que atente contra la dignidad de nuestros hermanos y hermanas. Desde el contexto que vivimos como país, tras la primera vuelta electoral que nos sitúa en la posibilidad de retroceder todas las causas que hemos abrazado y luchado, es por esto que como Coordinadora Paz de Justicia declaramos: seguimos apostando a la opción inclaudicable por los empobrecidos y vulnerados, por el desarrollo de programas e iniciativas que les devuelvan la dignidad
que les ha sido arrebatada. En esto nos quedamos con lo que nos plantea la encíclica Fratelli Tutti de nuestro hermano y pastor Francisco, diciendo: ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. La parábola muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que el bien común sea común. Fratelli Tutti número 67. Miren tu micrófono. Perdón. Seguimos creyendo que es una buena noticia el avance del proyecto de matrimonio igualitario, a través del cual las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Creemos firmemente que todas las personas tienen derecho a vivir el amor pleno y gratuito, el amor pleno y gratuito que viene de aquel que nos crea a su imagen y semejanza. Seguimos insistiendo en el respeto y cuidado irrestricto del medio ambiente y en colaboración con nuestra casa común, de la mano de la encíclica Laudato Si, donde nuestro hermano Francisco nos dice que, una vez más, conviene evitar una concepción mágica del mercado que tiende a pensar que los problemas se resuelven solo con el crecimiento de los beneficios de las empresas o los individuos. Seguimos rechazando todo lo que pueda significar un retroceso en ámbitos de justicia de género, tanto en el camino avanzado por las reivindicaciones donde se ha recuperado dignidad y derechos, como en la visibilización de las hermanas que aún sufren, hermanas y hermanos y hermanes que aún sufren discriminación, violencia y olvido. En esto, Fratelli Tutti es muy clara cuando plantea que la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Seguimos valorando el tremendo aporte en diversidad e interculturalidad de los hermanos y hermanas migrantes que llegan a nuestro país, sobre todo los que vienen huyendo de la violencia y falta de oportunidades para proyectar sus vidas. Creemos que emigrar es un derecho y en esto el Papa Francisco nos invita a ser capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social, que no se quede solo en las palabras. Seguimos apostando en avanzar en la construcción de un país pluricultural y plurinacional, donde la gran diversidad de culturas y naciones originarias sean respetadas, donde se rescate su aporte desde las diferentes cosmovisiones ancestrales, su idioma y su cultura. Queremos seguir andando por caminos fraternos y sororos, construyendo puentes y no zanjas que impiden el encuentro entre los hermanos y hermanas y hermanes del presente y futuro. Seguimos creyendo en los asombrosos poderes del abrazo humano. Seguimos caminando tras las huellas de este Maestro, que nos ha entregado un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, porque en esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros, y que cuando esto se logre será realmente hermoso. Hacemos un urgente llamado a todas las comunidades seguidoras de Jesús a realizar un verdadero discernimiento sobre quién asumirá el rol de servir al pueblo desde la presidencia, haciéndolo a la luz del Evangelio, que es justicia y paz, que es amor y solidaridad. Santiago, 28 de noviembre del 2021, Coordinadora Paz Fruto de la Justicia.
Muy bien, muchas gracias Mirenchu, Elías, y de nuevo muchas gracias a todos y todas y todos los que hoy día estuvieron participando de este encuentro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias Un a abrazo todos. grande, que estén muy bien. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Chao, Esperanzada. chao. Fuerza y a organizar la esperanza.